¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una de las heridas emocionales que derivan, que pueden provenir desde que somos niños hasta la actualidad, que es la humillación. A ver, la humillación es... Yo no lo en ciertos escritos lo definen como emoción. A mí me gusta definirlo más bien como estado emocional, porque yo creo que comprende un montón de variables, no solo es emociones. Hay muchas emociones que se unen a lo que es el concepto que yo entiendo por humillación. Pero lo gracioso de la humillación es que es un concepto nuevo. ¿Cómo así? ¿Desde dónde viene la humillación realmente? Desde la Declaración de los Derechos Humanos. La primera vez que se habla de humillación son en escritos ingleses de hace unos 250-260 años. Estamos hablando más o menos con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana e Inglesa. Y ahí se empieza a ver que hay humillación. Porque ¿qué es lo primero que tiene que haber para que surja humillación? Sentirse igual al otro. Porque si no, lo vas a interiorizar como algo normal, va a ser una jerarquía vertical como era hasta hace, eso, realmente hasta 1949, cuando surgen los derechos humanos universales. Hasta entonces, la gente lo entendía como normal que hubiese castas, que hubiese jerarquías. No es humillación. Y por eso es un tema realmente muy, muy novedoso. O sea, esto se empieza a evaluar a partir de que dices, concho, me siento igual a la persona que tengo al lado. Humillación realmente, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la etimología? Viene de humus. Humus es tierra en latín. En la tierra te está diciendo. Y arrodillarse delante del Señor ha sido lo tradicional en todas las culturas, yo creo. Todo lo que es toda la cultura tribal, el tema del el medievo en Europa, el cacique en las plantaciones, siempre ha habido esa sensación de que uno es más que otro, ¿no? Vamos a derivarlo eso al tiempo actual. Y el tema, por ejemplo, de la figura de las mujeres en ciertas culturas. Hay culturas que todavía no se entiende el concepto de humillación por la mujer. Lo podemos entender como sumisión, pero no humillación. Entonces es un tema que realmente está muy poco estudiado. Ahora es cuando se empieza a ver lo que supone la humillación. Leía unos estudios de la Universidad de Londres sobre la importancia que tiene ese estado emocional, ¿no? La humillación es muchísimo más fuerte a nivel emocional que la alegría, que la rabia, que la ira. Dura mucho más tiempo en el efecto y es muchísimo más fácil de crearlo. Es un experimento que hacen un poco con estudiantes y sufren la humillación de una pareja contraria. Si es chico o chica, si es chica chico. Y las emociones que se crean a nivel corticales son altísimas. O sea, que hay una activación terrible. Enseguida sufrimos esa humillación, ¿no? Es un proceso que enseguida nos bloquea, ¿no? La humillación, normalmente a nivel del desarrollo infantil, suele surgir. El primer punto de humillación aparece cuando el niño o niña empieza a tener conciencia de su cuerpo. Más o menos hablamos de el año y medio, 2 años, una cosa así, ¿no? 2 años y medio. Y suele tener la unión cuando empieza a controlar sus necesidades, cuando empieza a dejar el pañal, todo este ciclo de que empieza a darse cuenta de su cuerpo, de su identidad física, ¿no? Entonces ahí un poco la figura de los padres tiene mucha importancia. La primera humillación que se siente, por ejemplo, es estar sucio, sucia. Cuando hay algún padre puede echar la bronca al niño o la niña por hacerse las necesidades en el pañal, sin quererlo, porque es que por estar en un momento de tensión y demás, y de repente ese bebé siente como que se siente sucio. Esa, digamos, es una de las primeras humillaciones que se pueden crear. Otra de las humillaciones muy comunes
Porque no quiero entrar a una humillación violenta, eso haremos un poquito más tarde. Una humillación común es compararnos con un igual. Es muy típico, yo lo he visto, yo lo he vivido en cierta manera, he tenido compañeros que lo han vivido, cuando te dicen, no, es que tu compañero lo hace mejor que tú, Tu hermano hace tu mejor que hermano o tu tú. hermana lo hace mejor que tú, que muchas veces lo hacemos sin querer, pero estamos creando esa sensación de humillación, ese agravio comparativo con un igual. Es muy importante que la humillación sucede con un igual, porque si no, podemos pensar en sumisión, podemos pensar en ira o en rabia, que es que no quiero estar así, pero cuando te das cuenta que es un igual con el que te están comparando, eso te destroza. Nos metemos ahora ya en un tema un poquito más peliagudo, ¿no? Cuando existen abusos infantiles, ¿verdad? Cuando el niño o la niña no entiende lo que está pasando, no le da forma, no es, no entiende eso, No es consciente. no es consciente. Cuando de repente aparece esa conciencia, aparece la humillación porque ve que hay un agravio, que hay el que consideraba un igual sobre el que apoyarse, puede ser un familiar, puede ser un padre, una madre, puede ser cualquiera, me da igual. Cuando aparece eso, es cuando aparece esa sensación de pérdida de identidad. Eso es lo que sucede realmente con una humillación. Pérdida de identidad. Todas tus bases se desmontan. Y te quedas con esa sensación de vacío, que es muy, muy, muy difícil luego de remontarla. Por supuesto que se puede hacer, pero es difícil, porque lo que sucede es que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Nos metemos un poco en ese concepto de humillación física, ¿no? Puede ser que no sea directamente a nosotros, ¿eh? A lo mejor vemos una humillación y por nuestra simpatía, empatía, la hacemos nuestra. Eso puede pasar mucho con los niños, que tienen una capacidad de atención terrible y además a lo mejor nosotros no la hemos sufrido, pero un igual a nosotros la ha sufrido y la hacemos nuestra. Eso también puede pasar, que digas, tengo una sensación rara y no sé de dónde viene, ¿no? Hemos metido ya ese sentimiento de culpabilidad. ¿Dónde está la máscara? ¿Qué es lo que repercute cuando sentimos esa humillación? ¿A dónde nos deriva? Nos vamos hacia esa sensación de que somos culpables. Somos víctimas. No somos víctimas, somos culpables. Nosotros hemos buscado ese agravio, esa violencia. Verbal, física, psicológica, en todos los conceptos. Y aparece esa protección que nos creamos, que es un masoquismo. Nos castigamos a nosotros, ¿no? Normalmente una de las derivas que suele tener, por ejemplo, en las mujeres suele ser la bulimia. Que la bulimia, a empezar a la bulimia y la anorexia siempre van de la mano, ¿verdad? No, esto de que no es muy difícil encontrar una persona que tenga solo un trastorno alimenticio en concreto, pero la bulimia se enmarca más en este concepto, ¿no? Esa sensación de llenar un vacío y luego castigarse para luego purgarse, ¿no? Eso es un castigo continuo, un castigo continuo. No me siento limpia, me siento vacía, no me siento limpio, me siento vacío, ¿no? Eso es lo que provoca esa bulimia. Normalmente la gente que ha sufrido una humillación fuerte a nivel, por ejemplo, sexual, la adolescencia, de niño, la adolescencia además suele tener bastante sobrepeso, porque se notan, lo que quieren es cubrir ese vacío, llenarse, ¿no? Y además, uno de los ejemplos una de las protecciones que hacen, tanto chicos como chicas, es si se han aprovechado, digamos, de mi belleza o de mi tal, me vuelvo antibello, ¿no? Rompo el canon e intento engordar lo máximo para que no me vuelva a pasar. Es como protegerse y castigarse, ¿verdad? ¿Dónde está el problema real? En la identidad, en la autoestima. Ese es el punto. Todas las agresiones, tanto internas como externas, las haremos nuestras. Y jugaremos siempre a ese masoquismo. Otra de las cosas que suele suceder con este masoquismo suele ser
esa agresividad interna que se puede derivar en adicciones, que puede derivar en malos hábitos, que puede derivar en un concepto antisocial, ¿no? Eso es a nivel patológico ya intenso. A nivel no tan patológico, nos encontramos a personas que, primero, normalmente siempre puede haber un trastorno alimenticio. Mínimo siempre lo hay. De o comer muchos dulces sin sentido, o de repente comer mucha cantidad sin sentido. Esa sensación, y encima con facilidad para engordar. Su cuerpo realmente lo acepta, ese alimento no lo acepta, lo ve como un castigo. Entonces tienes esa tendencia a engordar, ¿no? Suele ser gente también que intenta huir. Cuando la primera vez que lo vi hace un par de años, yo estuve tratando a una persona que llevaba, cuando estuve con él, 1 año y medio de peregrino andando por España. El camino de Santiago lo había hecho tantas mil veces y ya lo que hacía era dar vueltas por España. Ese chico sufrió abusos físicos por un padre con problemas con el alcohol. Entonces, lo que estaba haciendo realmente en un momento de su vida, escapó de esa culpabilidad desde las drogas. Y hubo un momento que ya ni las drogas. Y lo que hizo que fue huir. El trabajo con él, ¿en qué consistió realmente? Primero, en encontrar sus valías, lo que reforzaba su personalidad y no lo que estaba cargándola, escondiéndola, y a partir de ahí darse cuenta de que era una víctima. Porque eso es muy importante. Llega un momento que no te das cuenta quién es víctima y quién es agresor. Porque donde estás fallando es tu identidad. Esto es importantísimo descubrirlo. Sé que el primer proceso es durísimo, porque de repente te das cuenta con la realidad, de bruces con la realidad, ¿no? Y el primer momento es muy duro. Pero es algo que tienes que hacerlo. En este caso no hubo nada físico, no hubo nada, digamos, no nos enfrentamos a ninguna enfermedad crónica, degenerativa y demás. En otro caso, trabajando con una chica, nos encontramos con un cáncer, con metástasis en la zona del occipital, que se había desarrollado rapidísimamente en el plazo de 1 año y medio. No tenía lógica, ninguna de sus familiares había tenido ese tipo de cáncer. Estamos hablando de una chica joven de unos 30 años. ¿Qué había provocado un cáncer tan rápido, tan... Trabajando con ella apareció la imagen, ¿no? Lo que lo había llevado a... Había sufrido abuso por parte de un familiar cercano en una edad temprana, entre los 4 o 5 años más o menos. El caso es que ese familiar no se llegó a comentar y encima ese familiar era cercano. Y ella, la niña, lo que hizo fue reprimirlo. Reprimirlo lo máximo posible en una zona en concreto. En concreto, en este caso, se localizaba en un músculo, en el psoas, en la zona de la cadera. Y esta chica, ¿qué pasó hace 1 año y medio? Que he dicho, ¿por qué se reprodujo tan rápido ese cáncer? Ahí tuvo un hijo. Y en ese momento, ese método de contención que había aplicado a esa emoción desapareció. Y de repente surgió toda esa sensación de autodestrucción que había guardado ahí escondido. Cuando trabajamos con ella, el primer trabajo fue darse cuenta que ella no quería curarse, que ella no aceptaba esa quimio, porque ella realmente no quería vivir. Teniendo un niño precioso al lado, teniendo un marido amoroso al lado, teniendo familia, teniendo 30 años, la flor de la vida, o sea, no estamos hablando de... ¿Qué es lo que hacía?
pues un sentimiento de no querer vivir, derivado de una agresión que se había ocultado en el tiempo y que nadie de su familia sabía. Y ella tampoco quería ver. Pero esa sensación de autodestrucción estaba ahí. El trabajo en que consistió, también lo mismo. Volver a reforzar la identidad desde las posibilidades que tiene, desde sus fuerzas, desde sus voluntades. Es el mismo trabajo que antes. Pero esto ya estábamos trabajando con un cáncer. Hay por ahí un médico alemán. A mí me encanta el trabajo que desarrolla. No voy a decir que que certifico, que apruebo sus métodos, que es Hammer, la psicosomática de Hammer. Porque él lo que le diría a esta mujer es trabajar esas emociones y demás, incluso parar la quimioterapia. Yo eso no diría nunca, no lo digo nunca. Yo lo que estoy diciendo en este caso es ayudarle a esa mujer a que acepte la quimio y que vaya fuerte a realizar un proceso de curación, como es una quimioterapia o una radioterapia, ¿verdad? Pero si ella misma no tiene la voluntad de quererse, de curarse, de vivir, da igual. Hammer lo desarrolla perfectamente porque desde pequeños traumas deriva y te explica exactamente qué tipo de cáncer puedes generar, ¿no? Él hace un estudio muy grande sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama está muy unido a los ganglios linfáticos, hacia, digamos, ese circuito, digamos, de lubricación, que podemos decir de modo somero, ¿no? Y él lo deriva el cáncer de mama normalmente en una agresión recibida, olvidada, cancelada, o sea, decir, hasta la persona no quiere volver a pensar, pero ese cuerpo se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Siempre avisa, normalmente estos cánceres avisan con intolerancias alimentarias, con diabetes, como es la persona que estoy comentando, otra persona que he comentado, una diabetes de tipo 1 que no, ¿de dónde ha aparecido, no? De ahí, el cuerpo va avisando hasta que llega un momento que dice, no, yo no puedo mantenerlo y pueda aparecer un cáncer de mama. No estoy hablando de un 100%, estoy hablando siempre de posibilidades, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que si hemos tenido un tipo de vivencias de ese estilo, lo primero que podemos hacer es pedir ayuda y buscar esa base de trabajo antes de que nos encontremos con una enfermedad crónica, autoinmune o degenerativa. O sea, esto es base. Entiendo que es un poco complicado, porque nos pasa, ¿no? Es que, claro, hay que enfrentar aquí un gran baobá, ¿no? Esto no es un baobá, esto es un dragón. Eso es. Claro, es que afrontar eso no es una tarea muy fácil para la ¿En persona. qué diferencia un baobá de un dragón? El dragón no es mío. Sí. El baobá sí. El dragón no es mío. Y este es el problema. Estos niños, niñas, estas personas, lo que han hecho es hacerse algo, se les ha metido en su desarrollo y no es suyo. Lo importante es hacerles saber a estas personas que lo que están viviendo no es suyo. Es un proceso de trabajo, es muy intenso y muy duro, pero es muy necesario. Y además, encima piensa que estamos lo hablábamos el otro día, ¿no? Y ha habido un punto que me he encontrado, hay una aplicación de redes social que es especialista en hacer crecer este tipo de humillaciones. Nos encontramos con una persona que ha sufrido humillación de niño, un mobbing de estos, ¿no? Que le han hecho le han hecho la vida imposible en el colegio, los compañeros siempre le han minusvalorado y demás. No estamos hablando de un tema patológico, pero sí una persona que sufre cierta sensación de humillación. Genera un poquito de sobrepeso, no se encuentra bien con la gente, pero tiene un trabajo más o menos normal. Vive. La aplicación especialista en este tipo de humillaciones gratuitas es Twitter. Twitter, de repente, te puede hacer de una cosa así, hace que crezca a un nivel insospechado. Porque Twitter es especialista en crear ese anonimato y echar esas humillaciones gratis, ahí, boom, 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 que quedan escritas. Y podíamos analizarlo esto, porque he encontrado
a un investigador inglés que se está dedicando a estudiar estas humillaciones en personas concretas anónimas. Es algo terrible. Estamos en este punto, ¿no? Estamos en este punto de que parece que la humillación la hemos, digamos, nacionalizado. La hemos actualizado, la hemos llevado a la palestra, ¿verdad? Y parece que es hasta normal defendernos de una crítica a través de la humillación, ¿verdad? Es un poco lo que podemos vivir. Entonces, si tú eres una persona con una identidad, digamos, formada y demás, estas humillaciones te van a llegar tras sí. Claro. Y si tú has tenido ciertos abusos, ciertas movidas, un problema en el colegio, con una pareja, y de repente nos meten todo este asunto, ¿no? Vamos a ir al extremo. Al extremo de la humillación y lo que produjo. Porque he dicho que produce esas conductas masoquistas, ¿no? Uno de los extremos que se encuentran en alguien que ha vivido humillación es uno de los psicópatas más famosos de la historia, que es Ted Bundy. Ted Bundy vivió en un entorno un poco difícil, la que pensaba que era su hermana mayor era su madre, sus abuelos, el abuelo cometía agresiones violentas con la abuela, o sea, un tema terrible, ¿no? O sea, él no sabía expresar sus sentimientos. ¿Dónde apareció, digamos, todo ese monstruo que se estaba creando en ese entorno y demás? Cuando su novia, la que le hizo encontrar la mujer que le faltaba con su madre, digamos, esa le rechazó. Y esa humillación provocó ese masoquismo, pero llevado al extremo, de buscar esa humillación en chicas, ¿no? Eso es un extremo terrible, pero el proceso es el mismo. O sea, esa humillación, si no la trabajas en ese momento, te puede derivar a cualquier punto. ¿El objetivo cuál es de este vídeo hoy? Intentar pensar si sufrimos algún tipo o hemos sufrido algún tipo de humillación en nuestra vida. Yo creo que casi todas las personas, dudo mucho, lo que al menos en el colegio no pasó por algo, ¿eh? Sí. Al menos, pero claro, todo va a depender de cómo la persona lo ha vivido. Eso es, lo ha vivido. Eso es. Algunos sí que me da igual, pero otros sí que guardo eso, ¿no? No todo el mundo sufre este tipo de heridas, ¿no? Es importante también esa predisposición, ¿verdad? De que nos demos importancia a ciertos comentarios o ciertas críticas. Hay gente, lo dicho, que se la va a pasar un poco, lo va a pasar por alto, y otras personas lo sufren en silencio, ¿no? Y eso es lo que suele suceder. Es muy típico los comentarios de profesores, comparando un niño con otro, los padres, ¿no? Y hasta mismo yo creo que los padres también, ahora puede ser que esté pasando también, pero no saben gestionar esta situación. Sí. ¿Verdad? Es eso, no sabemos gestionar eso, cómo ayudar a estos niños y niñas, ¿no? A pasar por todo eso. Eso es, o sea, no estamos hablando de un tema fácil. No. A nivel físico, ¿qué nos puede pasar, no? Normalmente los dolores que suelen pasar a nivel estructural suelen venir muy derivados en tema de hombros-cuello, porque esta gente que sufre esta herida de humillación suele tener una mochila muy grande en la espalda, porque realmente todo les afecta. Tienen la sensación de que les duele, ¿no? De que todo cae en la espalda. Suelen estar como encorvados. Después, puede ser personas, aparte del sobrepeso, como castigo, porque realmente se están castigando. No suelen hacer excesivo deporte. O si lo hacen demasiado, hasta llegar al extremo para castigarse, para flagelarse, ¿no? Entonces te encuentras, pues, problemas viscerales muy típicos de hígado, el hígado inflamado, todas adherencias que provoca, tensiones en la zona dorsal. O sea, gente como doblada hacia el lado derecho, ¿verdad? Es muy típico esto, de encontrarte esa típica sensación, gente que se esconde, que se protege, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Hablábamos de las cadenas musculares el otro día. Más hablábamos un poco
de esa gente que tiene el abandono hacia adelante o hacia atrás. La humillación, normalmente te encuentras, el caso es un poquito más grave, suele ser como más cerrado incluso. El abandono lleva un patrón de movimiento, la humillación es de protección más que movimiento. Todo es una amenaza, todo es una amenaza. ¿Cómo trabajaríamos? Una de las cosas importantes es en el punto de la respiración, ¿no? El punto de la respiración, alguien que sufre esa humillación, que está esa herida abierta, no va a inspirar nunca, no va a coger aire, no se siente digno de alimentarse, no tiene esa sensación de esto es mío. ¿Qué va a hacer siempre? Expirar mucho, como limpiarse, ventilarse y coger poco. ¿Eso qué va a provocar? ¿No? Va a provocar una acidificación de su organismo, las digestiones van a ser pesadas siempre. El primer trabajo yo me basaría en patrón de movimiento, patrón de respiración. Enseñarle a que ese aire es suyo, de que necesita alimentarse, de que necesita abrirse. Esto es una de las cosas que trabajamos en el grupo nuestro, John Medrano y Alex Molinero, el tema de las respiraciones, ¿no? De buscar esa sensación, haz que sea todo tuyo, haz que sea tuyo, vive. Ese es el primer desarrollo de una identidad. Si tú no te sientes orgulloso del aire que respiras, de que es tuyo, es muy difícil que demos paso a una identidad. A partir de ahí buscaríamos esos puntos tensionales que han ido generándose, ¿no? A través de un trabajo más físico y buscando esa posición erguida, de orgullo. Y ahí ya entraríamos con visualizaciones. Normalmente una persona que sufre este tipo de heridas emocionales es muy difícil que tenga alguna visualización positiva. No hay ningún punto, no tienen en la memoria ningún momento positivo de su vida. Lo más fácil es asociarlo con algún color, para que poco a poco la persona vaya buscando ese punto. No estoy hablando de un trabajo de una sesión de 2, estoy hablando de un trabajo progresivo y haciéndole ver las virtudes que tiene esta persona, ¿verdad? Diferencia con el abandono, lo dicho, el patrón de movimiento. Una persona humillación se protegerá. Una persona que sufre abandono puede llevar hacia adelante o hacia atrás, pero el movimiento siempre es hacia la persona. El humillado es antisocial, buscará meterse dentro. El abandonado va a intentar controlar, ya sea desde como jefe o como víctima. Una persona que tiene este síntoma de humillación va a querer protegerse. No es digno. Buscamos justo lo contrario. Que esté orgulloso de esa respiración, que esté orgulloso de su postura, que esté orgulloso de su cuerpo. Otra de las cosas que no se puede hacer con una persona así es marcarle pautas. Sugerencias, no pautas. O sea, pautas sí, vamos a decir, pero no obligadas. Porque va a entrar si no en ese concepto de sumisión. A una persona que le metes en este aspecto de humillación, le tienes que acompañar, sugerir, compartir, para que vuelva a sentir ese concepto de igual a igual, no una persona por debajo y otra por encima, que es lo que le ha llevado a este estado. Tú como marques muy estricto algo de esto, nunca te va a hacer caso, nunca va a querer seguir un proceso. Normalmente es gente que se revela, sabe que es bueno, sabe que es lo que tiene que hacer, pero volvemos al punto masoquista y no va a querer hacerlo. Volverá enseguida a los hábitos que se le destruyen, ¿verdad? Por eso hay que tener excesiva, grandísima delicadeza. La psiconeurolinguística aquí funciona muy bien, pero realmente lo que acaba de hacer es bajar del escalón de terapeutas y hablar de igual a igual. Y ya está. Y olvídate del PNL, del coaching y tal. Baja y habla de igual a igual. Que esa persona seguramente esté muy abajo. Tú como terapeuta, baja y búscale, y a partir de ahí que subís juntos. Es que si no hacemos esto es imposible. Uno de los casos que me he encontrado así, no he tratado con él, pero he compartido momentos
de un niño que se sintió abandonado, bueno, su padre les abandonó, y el abandono se transformó en humillación cuando era la madre el que le echaba la culpa a los hijos del abandono de su padre. ¿Y qué se transformó? De un abandono apareció la humillación. Esto derivó después, en la madurez, unos 25 años más o menos, 20, 25 por ahí, derivó en un cáncer de rodilla. Esa humillación, ese castigo, apareció en ese bloqueo, en esa sensación de que yo no tengo bases, no tengo... ¿no? O la persona está perfecta, no pasó nada, pero sí que esa sensación de humillación y de buscar esa aceptación, esos cambios de carácter, de hacer lo más positivo y lo más negativo, siempre están ahí y hay que buscar siempre ese equilibrio con esta persona, ¿verdad? Es un poco buscar el cariño de la persona que no está, buscar, porque al final se siente la víctima o de la víctima pasa al que él ha sido el precursor y es muy delicado, es muy delicado. En temas de divorcios, separaciones y demás, es muy fácil que pase esto. De un abandono surja el estado emocional de humillación, ¿no? Pero repito, que lo curioso de todo esto es que estamos hablando de una herida, de un estado emocional que no tiene más de 60 años. Que ahora lo tenemos tan dentro. Que hablo de humillación y todo el mundo lo entendemos perfectamente. Pero antes no ha existido nunca. Es increíble que sea un concepto tan nuevo y que lo entendamos tan perfectamente todos, ¿verdad? A lo mejor hay aspectos que nos hacen no entenderlo bien y depende en el entorno en el que vivamos, es donde no sabemos qué pasa, pero existe, ¿no? Entornos machistas. Sur de Italia, el sur de España, ciertas partes del mundo, ese entorno machista se sigue manteniendo. Y hay niñas, mujeres que sufren este tipo de humillación, pero ellas lo ven como normal, ¿verdad? No quería decir países musulmanes y demás, no. Cosas que me tocan más cerca. No hace falta irse al Extremo Oriente. Nosotros lo vivimos aquí. El problema es cuando esa persona tiene conciencia de dónde está y quién es, y esa identidad que tiene, de repente aparece esa humillación. Y toda esa sumisión, toda esa rabia acumulada en que se transforma, ¡pum!, terriblemente en ese proceso de humillación. Es uno de los estados emocionales más, digamos, dañinos que pueda ser. Y lo bonito es que si lo atiendes a tiempo, tienes la posibilidad de tener una persona nueva con unas capacidades terribles que de repente no estaban escondidas. Porque vamos a pensar, esa persona ha sido capaz de llegar hasta ese punto con una losa encima. Las capacidades que ha generado para mantener esa losa son terribles. Esto es la cara B de la moneda, ¿no? La gente que ha sufrido este tipo de procesos desde niño o niña, en cuanto le quitas esa losa, es increíble, ¿no? Hay una metáfora muy bonita con la figura de la mariposa. La mariposa tiene una particularidad. No se ve sus alas. Por la forma de sus ojos, una mariposa no se ve sus alas. ¿De qué estoy hablando hasta ahora? De una persona que no ha sido capaz de ver sus alas, de ver su belleza, de ver su potencialidad, porque realmente está mirando hacia abajo, está protegiéndose. ¿Qué pasa cuando esa mariposa es capaz de decir, coño, qué alas tengo? Puedo volar, ¿no? Puedo volar. Es que ese es el juego. Me parece una metáfora preciosa.
para ver este tema de este estado emocional tan duro y tan fuerte. Pero la parte bonita es eso, de que ha generado toda esa energía, pero es que tenemos la parte yang, tenemos esa parte que corresponde, porque todo eso negativo ha generado también una gran cantidad de energía positiva para mantenerlo. Cuando no somos conscientes de ello, tenemos mariposas preciosas. Tenemos mariposas preciosas. Uno de los síntomas que podemos encontrar, que tenemos ciertas heridas de humillación, sin llegar a tener patologías, es comprobar a ver si nos sentimos culpables con la comida, por ejemplo. Y sintiéndonos culpables cuando de repente nos apetece algo que sabemos que nos hace daño y vamos ahí. Cuando vemos las críticas y no valoraciones, las críticas, que en las críticas siempre lleva carga emocional por parte de la otra persona, ¿cómo las llevamos? ¿Cómo las soportamos? Si nos hacen meternos hacia adentro. Si respondemos, a lo mejor estamos en otro tipo de herida. Pero si notamos que las guardamos dentro y las retroalimentamos, empezamos a tener un poquito de... Vamos a evaluar. A lo mejor en el colegio y tal ha habido algo que nos ha llevado a estas sensaciones. La alimentación es muy importante. Es muy importante porque normalmente es la manera más fácil de castigarnos. De darnos tripadas. Vale, una cosa, no es solo la comida que la gente se va, ¿no? En este sentido. También podríamos decir que pueden ir buscar en el alcohol, en las drogas y todo eso. Sí, eso es lo más fácil, pero la gente normalmente, cuando hay alguien que tiene problemas con el alcohol y tal, ya suponemos que hay algún tipo de trauma. Pero a lo mejor alguien que se pega de repente empachos de chocolate, que sabe que le hacen fatal, eso no lo va a decir al médico. Sí, claro. Yo quiero decir cosas que sean más comunes. O esa crítica que nos duele una barbaridad. O esos comentarios en internet, esos trolls o demás que hay por ahí, que notamos que nos destruyen, ¿no? Vamos a hacer caso a ese síntoma antes de que llegue un síntoma más grande, ¿no? Eso quiero decir. No estoy diciendo que todos tengamos un trauma de humillación, que no es así. Sí, que todo ataques a la nevera que deriva de algo así, no es eso. No es eso. No es el atacar la nevera así. ¿Cómo te sientes después? Ese es el punto. ¿Qué sensación tienes? Si notas que te sientes culpable, que te estás castigando, que te estás haciendo daño, ahí está el punto. Porque tú no vas a atracar la nevera porque te apetece un montón, te encanta, te gusta y ya está. Sino si te sientes luego como una mierda, te sientes culpable, te sientes tal, ahí está. Y este sí que no es un síntoma bastante común. Bastante común, decir, ¿qué es lo que te ha hecho ir a una zona que sabes que te va a hacer daño, verdad? No quiero, ya te digo, no quiero meterme en temas de humillaciones fuertísimas, ¿no? Con deriva de abusos sexuales y demás de niño. No, me quiero en humillaciones que podíamos haber sufrido pues, en un colegio muy restrictivo, unos compañeros que a lo mejor nos han hecho comentarios en momentos que nos han hecho daño, una pareja que nos ha dejado de una manera que no hemos... El entorno familiar también. El entorno familiar, por supuesto. Algún hermano, primo, algún tío, tía, sí, el entorno familiar yo creo que también que tiene que ser observado, sí. Y si de repente hemos derivado en este tipo de conductas, vamos a prestarle atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de síntomas controlables. Síntomas, esto si se desboca y la situación actual en la que vivimos, estamos rodeados de críticas gratuitas, nos puede derivar en conductas ya más obsesivas. Y estamos hablando que de un atracón de chocolate derivamos a un atracón de alcohol. Y de un atracón de alcohol derivamos a otro tipo de atracones. Y al final todo se une por un mismo punto. Autodestrucción. Queremos hacernos daño. Vale, solo una cosa aquí.
cuando el ataque, ¿no? Al alcohol y las drogas, en este caso, ¿no? Después pasa a ser un vicio eso también, ¿no? Que ahí sería un otro problema, ¿no? Sí, no, ahí, claro, ya puede derivar en conductas adictivas Eso y es. ahí trabajaríamos ya un poco más global. Pero realmente el origen es este, ¿eh? Sí. Si no quitamos esa Claro, porque autodestrucción, sí, porque si tú tratas solo el hecho de la persona estar con ser un dependiente, vamos a llamar de dependiente químico, ¿ah? Si tratas solo la dependencia, o sea, estaremos tratando el mismo, ¿no? La punta del iceberg y estaremos nos olvidando del resto, ¿no? claro, esa persona realmente lo que quiere es hacerse daño. Nunca va a decir que se quiere suicidar hablando plata, pero es una manera de muerte lenta. Sí, Y esta es la verdadera. Normalmente, si analizas un poco, en un tantísimo alto por ciento, muchísima gente que ha sufrido adicciones en casa ha sufrido abusos o los ha visto. Suele estar siempre unido. O sea, es algo que va muy, muy, muy unido. Entonces, pero esto ya es un grado extremo. Yo sé que compañeros míos, tanto psicólogos, médicos, terapeutas, trabajan, ese es el punto de partida, ¿no? De decir, no, vamos a ver cuál es tu entorno psicosocial y de dónde vienes para tratar ese síntoma de un alcoholismo, una drogadicción, como quieras, ¿no? Pero es que a la vez te puedo decir los traumas que genera a nivel sexual, que puede haber dos líneas, o una voracidad sexual terrible sin llegar a disfrutar, porque lo único que está buscando el cariño, o al revés, no ser capaz de. Y esto muchas veces, la voracidad sexual sí que es más fácil de tratar, porque se ve. Pero hay gente que reprime esos instintos porque se siente culpable. Esto es terrible, esto es muy normal encontrar, o sea, es muy fácil. Pero sin llegar a extremos, hablando de lo que te comentaba, ¿no? De cuando te quedas todo el día, sabes que tienes que ir al gimnasio, sabes que te viene bien a la salud, sabes que y encima te gusta, y de repente te quedas en el sofá parado, y no es que te quedes parado, sino que te sientes muy mal por haberlo hecho, analízalo eso. Vamos a ver si hay algún proceso de humillación por ahí, o que puede ser tu punto débil, y como haya una humillación más grave por el trabajo, por una pareja, por Twitter, te afecta un montón. Si tienes algún tipo de atracón, de comida, de tal, y te sientes luego muy mal, esto quiere decir que a lo mejor hay que empezar a trabajar antes de que llegue a mayores. Yo quiero prevenir. Yo no quiero que venga una persona a trabajar conmigo porque tiene ya problemas severos con el alcohol. Yo lo que quiero es que antes ha habido avisos y seamos conscientes de esos avisos. Como terapeutas, igual. Estas preguntas son importantes. No decir, comes chocolate, comes dulces, comes grasas, no. ¿Cómo te sientes después? ¿Cómo te sentías antes y cómo te sientes después? solo una cosa, en este caso aquí, cuando el tema del atraco a la nevera, del tema de la comida, ¿no? La persona hace daño y normalmente el daño más directo, ¿no? Y que pasa después cuando es un vicio, el daño es mucho mayor porque el daño pasa a ser a la familia también, ¿no? En la conducta autodestructiva al Eso final lo que es. hace, pero tú como te Y es mucho comentaba, mayor, ¿no? claro, cuando ya derivamos en esto, fíjate que lo que busca esta persona son antisociales. O sea, al final lo que van a buscar es autodestruirse y todo lo que está al lado va a ir de la mano. Incluso nos metemos, si hemos sufrido a lo mejor un patrón de agresión, esa autodestrucción se puede transformar en un agresor. Esa sería otra unión con esa herida de niño, digamos, unida con un trauma interior. Y aparece ya lo que es yo le llamo la bomba de neutrones, que es tener un trauma de agresión unido a una herida de humillación. Sí. Eso es una persona que ha sufrido una agresión sexual de niño o niña, o una agresión física. Y ahí puede derivar en una destrucción del entorno familiar, del trabajo, de tal. Esto es uno de los casos más graves. Pero claro, el caso más grave normalmente antes o después o busca o le hacen buscar ayuda. Ya sea o buscas tú
o tu familia, o incluso los organismos institucionales porque te has metido en problemas graves. A mí me preocupa más, como dices tú, ¿no? La base de la montaña. Eso es. Antes de llegar a esa punta de la montaña, hay un montón de gente que ha sufrido este tipo de procesos de humillación y no lo ven como un problema, pero están sufriendo en su vida. Están sufriendo calladas, ¿no? Se están perdiendo la mayoría parte de su vida. Sí. Y están reflejándose en unos síntomas que, como se pueden camuflar fácilmente, o sea, un dolor de espalda, como he dicho, de hombro, puedes tomar ibuprofeno y estar tumbado en la cama y hasta que se pase el dolor y vuelves a trabajar, pues no pedirás ayuda, pero si somos capaces de identificar estos patrones, Que es lo que solemos hablar, ¿no? De tener la conciencia. sí, de ser El mirar, conscientes. sí, Sí. mirar hacia adentro y ver cómo te encuentras y afrontar estos demonios, ¿no? Vamos a decir así. Para mí ya demonios, repito, dragones. Eso es, dragones, en ese caso sí son dragones. El Que demonio... no son los babás, porque los babás creamos, ¿no? Sí, eso es un dragón que nos ha venido. El problema del dragón es el concepto que tiene de destrucción y de destrucción masiva. Un dragón, con toda la bocanada de fuego que puede tener, te puede quemar el bosque. O sea, es así. La idea es ser conscientes de que ese dragón no es nuestro. Y a partir de ahí aparece esa identidad, aparecen esas bases. Y ahí encontraremos babas, encontraremos buena tierra, encontraremos de todo, encontraremos una mariposa que es capaz de ver la belleza de sus alas. Esto sí que es 100%, lo repito, 100%. De las pocas veces que lo digo, una persona que cuando sale del trauma de humillación tiene unas capacidades terribles, porque ha sido capaz de llegar hasta allí con una losa enorme. Y es un entrenamiento de vida. Nos vemos en el siguiente.